Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerde que siempre que estamos en este espacio, la finalidad nuestra es contarles lo que estamos viendo en salud, lo que ustedes deberían de conocer y poner en práctica. Hablar de eso que he escrito en mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes y a su revés su segundo libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia. Cómo desde la cocina podemos dar a los pacientes herramientas terapéuticas para muchos procesos de salud, con una buena alimentación, con una buena asesoría, con una buena combinación y preparación de estos. Por eso yo quiero que hoy estén muy atentos, porque hoy vamos a hablar de esa alimentación funcional. Hoy vamos a hablar de ese gran tema que es cómo hacer de la cocina una farmacia, o como digo en Discovery, tu cocina, tu medicina. Y muchas personas se han dedicado a investigar este tema. Un tema que realmente es apasionante para los médicos que nos hemos dedicado a buscar esas ayudas terapéuticas complementarias en la comida, más que en los fármacos. Y el cuerpo va respondiendo, es nuestra materia prima. Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama setas. Y ustedes, porque muchas personas no saben que los hongos se llaman setas. Y en Manizales tenemos una investigadora con reconocimiento nacional porque es conferencista y docente universitaria, y es la doctora Sandra Montoya Barreto. Y ella es ingeniera química, con maestría en ingeniería química también, y adicionalmente ella es doctora en ciencias agrarias y docente de un programa de la universidad donde se han dedicado, y además es directora del programa de investigación en este campo de setas con la universidad. Doctora Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha dedicado prácticamente su vida, porque desde la universidad ha empezado en estos programas de investigación. ¿Qué son las setas?
qué son los hongos y qué la lleva a usted a dedicarle tanto tiempo, tanta investigación, congresos, educar, transmitir esa información. ¿Qué descubrió en este alimento? Ok, bueno, los hongos son un reino, lo primero que hay que decir. Son un reino, el reino de los micetos o el reino fungi. Y digamos que es recientemente denominado reino, digo recientemente porque hasta 1969 los hongos eran considerados plantas y estaban contemplados o contenidos en el reino vegetal. Y realmente los hongos pues son un reino aparte por toda su funcionalidad. Ellos se parecen inclusive más a los animales que a las plantas, porque a las plantas se parecen porque permanecen en el mismo sitio desde que nacen hasta que se mueren, pero ellos se parecen más a los animales porque son organismos heterótrofos, es decir, que no son capaces de procesar su propio alimento y se alimentan por absorción. Se parecen también a algunos animales porque en su pared celular contienen quitina y no celulosa como se creía hasta antes de 1969. Los hongos entonces son pues organismos que son capaces de generar múltiples degradaciones de diferentes tipos de materiales orgánicos biodegradables. Entre ellos pues están los hongos degradadores de madera, están los hongos degradadores de proteínas, degradadores de quitina, y están pues muchos de los hongos ambientales que son oportunistas y que degradan, digamos que han desarrollado su maquinaria enzimática para degradar múltiples sustancias, y nosotros vemos hongos en todas las, digamos que como competidores y contaminantes en los cultivos agrícolas y también en los alimentos procesados y crudos. Usted acaba de tocar un tema así, sí. Acaba de tocar un tema muy, muy candente, porque muchos estarán diciendo, pero ¿cómo que vamos a hablar un programa de alimentación funcional? Y estamos hablando de los hongos, y a nosotros desde chiquitos nos asustaron, los hongos son malos. Entonces, que al pan le dio hongo, bótelo. Hay unos quesos que uno ve con unas cosas de hongos, no, pues terrible, nos va a matar, bótenlo. Y en el cuerpo, ¿no? Nos dan hongos y nos dan enfermedades. Entonces la gente dirá, pero ¿cómo así? ¿Esos hongos son setas? ¿Son los mismos hongos? Yo la interrumpí, usted iba en pero, porque nos dijo, y hay unos hongos, ¿qué tal? ¿Cómo es ese tema ahí de los hongos? Sí, eso, pues lo que dije es como una introducción, de pronto fui muy técnica, pero pues es importante que la gente entienda que es un reino, ¿cierto? Y por ser un reino digamos que hay múltiples divisiones y clasificaciones de los hongos, pero dentro de las múltiples clasificaciones que tienen los hongos, están los hongos macromicetos y los hongos micromicetos. Los hongos macromicetos son los hongos que tienen forma y dentro de ellos se encuentran las setas. Y dentro de los micromicetos están los hongos que simplemente adoptan la forma del material donde se hospedan, por ejemplo los mohos que le dan al pan, a las arepas, a la comida en general, que los vemos de múltiples colores, rojos, verdes, amarillos, cafés, etcétera, o los mohos negros que dan en las humedades, pues esos son hongos micromicetos. Los hongos macromicetos pues son hongos que tienen forma, y pues voy a hacer una referencia que todo el mundo, o por lo menos la mayoría de la gente en Colombia conoce, que son los champiñones. Los champiñones son realmente setas también. Ellos, digamos que champiñón es el sinónimo de hongo comestible. Esa es una condición. Lo que pasa es que el champiñón es el hongo más producido y comercializado en el planeta, y tiene toda una industria y una tecnología en torno a su producción. Entonces, digamos que genéricamente él adoptó el nombre de champiñón. El nombre científico de ese hongo es Agaricus bisporus, y pues digamos que
es el más difundido, más conocido y más consumido a nivel mundial. En Colombia se consumen de ese hongo aproximadamente unas 10.000 toneladas en el año. Ya hay otros hongos que se denominan, digamos, las propiamente dichas setas. Esas setas pueden ser comestibles, pueden tener atributos medicinales, pueden ser venenosas o pueden ser alucinógenas, y eso es importante también decirlo. Los hongos, estos hongos específicamente tienen atributos, diferentes tipos de atributos. Cuando decimos atributos medicinales, pues no podemos decir que todos sirven para lo mismo. Digamos que hay una composición general de estas setas, de estos macromicetos, pero ellos tienen factores diferenciadores en su composición y en su estructura química. Esa estructura hace que tengan una funcionalidad diferente. Por ejemplo, pueden ser potenciadores del sistema inmune, pueden ser anticolesterolémicos, pueden ser reductores de azúcar en sangre, pueden servir como reductores de presión arterial. Sus propiedades, ¿no? Sí. Vamos a ir a este corte comerciales porque la gente dirá, ¿y la doctora Sandra cómo sabe eso? Que cogen un hongo, le hacen un estudio bioquímico y ellos dicen, este es mejor para procesos de presión arterial o este mejora el sistema inmunológico. Yo tuve la oportunidad de estar en una actividad que ellos realizaron con un grupo de japoneses, una conferencia, un congreso maravilloso en Manizales, y uno dirá, ¿y es que ella está investigando eso? No, esto es una investigación en todo el mundo, que afortunadamente con la Universidad de Caldas, ¿no? Ustedes están haciendo ese gran proceso de investigación, pero los apoyos y las biografías que hay en Japón, en países de todo el mundo investigando sobre esto, lo que están descubriendo para la salud, es algo maravilloso que contaremos después de este corte comerciales. Ya regresamos. Doctora Sandra, usted nos estaba contando que ustedes han descubierto que en la corteza, o que en la parte interna, o en alguna parte de ellos, han encontrado unos principios activos que les permiten a ustedes definir unas propiedades terapéuticas. ¿Cómo es todo ese proceso para que ustedes nos puedan tipificar esas setas, esos hongos, los buenos de los malos, y el efecto terapéutico que tiene para el cuerpo humano? Primero, en la parte, digamos que de separación y que tiene que ver con identificación de lo que tú estás diciendo entre hongos buenos y malos, pues digamos que cada uno en el ecosistema, en la naturaleza, cumple una función. De hecho, hay varios hongos y varias investigaciones que se están desarrollando en el mundo sobre hongos que son considerados alucinógenos y que pueden tener sustancias que pueden ser útiles, digamos, para la salud o con algún otro propósito de uso industrial en ese mismo hongo. Pero hablando específicamente de los hongos que son considerados comestibles y con atributos medicinales, pues digamos, lo primero que hay que hacer es hacer la clasificación taxonómica, o sea, estar seguro de que el hongo con el que vamos a trabajar es un hongo que sea, digamos, que la especie que nosotros tenemos referenciada con algún tipo de atributo. Obviamente los hongos, así sean macromicetos, pues hacen parte del grupo de microorganismos o de los múltiples microorganismos que tiene el planeta y que tienen una influencia específica sobre o están influenciados por el medio de cultivo y por el medio ambiente donde se encuentran. Entonces, lo primero que habrá que hacer es hacer una clasificación taxonómica. Esa clasificación es posible realizarla a través de taxonomía convencional, que es a través de descripción de características macroscópicas y microscópicas, pero también en este momento es importante hacer la clasificación a través de técnicas moleculares para estar seguros de la especie con la que se está trabajando.
Una vez pasa esto, pues hay, digamos, como usted bien lo decía, desde hace bastantes años, a nivel mundial, diferentes grupos de investigación, centros de investigación, universidades y una serie de investigadores dedicados a la investigación y el desarrollo de los hongos en general y de sus componentes, la verificación de sus actividades biológicas que van desde la actividad antiinflamatoria, pruebas de anticáncer, antitumorales, reductores de las azúcar en sangre, presión arterial, etcétera, que les estaba diciendo, y eso digamos que está localizado en diferentes tipos de sustancias que interactúan y que producen los hongos en sus diferentes etapas de crecimiento y desarrollo. Es decir, una especie puede tener la sustancia en su primera fase, que es la fase vegetativa del hongo, y solamente desarrollar los componentes en cantidades suficientes cuando se produce el cuerpo fructífero, que es la seta como tal, que es su fase de producción. Bueno, convencido yo de este tema y tratando de buscar precisamente estos efectos terapéuticos de los hongos, es que yo he querido pues, tener un acercamiento que lo hemos tratado de hacer desde antes con la universidad y con la doctora Sandra para poder nosotros tener estos productos en nuestra línea de productos naturales, porque resulta que nos quedamos con el ganoderma. Entonces todo el mundo dice hongo, ganoderma, pero resulta que es como que a usted le dijeran almuerzo, sopa de papa, pero usted puede hacer 60 sopas diferentes. Y así pasa con los hongos, es que hay muchos. Mire lo que ya nos estaba hablando, hay propiedades para bajar el azúcar, controlar el peso, la hipertensión, inmunoestimulantes, efectos en cáncer, en tantas cosas, diferentes especies y familias. Y eso es lo que hoy queremos contarles a ustedes. Yo quiero que rodemos unas de las imágenes, Lina, nuestra productora, porque la doctora ha contado esto en muchas conferencias. Hablemos un poco de esto. Yo quiero que los que no puedan, si quieren vamos adelantando un poquito, Lina, doctora, usted nos va diciendo que esto es el centro de estudios de investigación de ustedes, ¿no? Sí, esa es la unidad experimental del cultivo de hongos macromicetos de la planta de bioprocesos y agroindustria de la Universidad de Caldas, que es realmente un centro de investigación y desarrollo tecnológico que tiene diferentes propósitos. Digamos que una de las características está que las materias primas de los procesos son residuos, pero residuos clasificados, y de hecho el cultivo de hongos se hace utilizando residuos agrícolas y agroindustriales. Como se ve en esta lámina, nosotros vemos que hay materiales como materias primas, hay residuos agroindustriales como acerrín de madera, se puede utilizar cascarilla de café, se puede utilizar borra de café, se puede utilizar tusa de maíz, se puede utilizar bagazo de caña para producir los medios de cultivo para las diferentes especies de hongos. En esta lámina se puede observar diferentes tipos de especies con diferentes unidades de sustrato. Ustedes pueden ver que hay unas torres que son más o menos de 1 metro de altura y tienen capacidad de 25 kilogramos de material, en los que se cultivan algunos hongos, se ahorra espacio y se aumenta la eficiencia, o sea, el rendimiento del cultivo. Y hay otras unidades que son más pequeñas, como las que se ven ahí. Este hongo es el hongo Ganoderma lucidum, del que estaba hablando el doctor Rojas. Es un hongo que ha tomado mucha fuerza, es un hongo bastante conocido a nivel mundial, realmente es terapéutico, realmente tiene atributos medicinales. Dentro de sus principales atributos medicinales es que es potenciador del sistema inmune, y ese hecho de que sea potenciador del sistema inmune, pues digamos que hace que muchos lo promocionen como que tiene una amplia cobertura para múltiples enfermedades, pero la realidad es que es por la razón de que es potenciador del sistema inmune. Pero hay muchas otras especies
de hongos que se trabajan y que nosotros de los cuales hemos desarrollado el cultivo, que inclusive en Colombia no son bastante conocidos. Por ejemplo, está un hongo que se llama Grifola frondosa, es un hongo que comúnmente en el mundo se denomina maitake. Este hongo tiene unas propiedades importantes porque se ha comprobado la acción antitumoral de forma genérica. ¿Están las fotos ahí? Sí, ¿no? están las fotos. Lina, búsqueme ese hongo, ¿es cuál? Grifola frondosa. Ahí están las diapositivas. Están las diapositivas, si seguimos, porque es bueno que ustedes tengan y graben el nombre, el celular, escriban. Grifola. Grifola Grifola frondosa. Tomen esa foto, porque es que vuelvo y repito, es que no es únicamente el Ganoderma lucidum. Mire que vamos a empezar a hablar de otros. ¿A qué propiedades le han encontrado? Este es especialmente antitumoral genérico. Eso quiere decir que no está indicado únicamente para un tumor localizado en alguna órgano específico del organismo. Eso es importante decirlo porque, digamos, hay otros que no son, digamos que menos buenos, pero que sí están indicados, por ejemplo, en cáncer gástrico o en tumores de médula espinal, etcétera, ¿sí? Entonces, es importante verlo de esa manera. También tiene otro atributo y es que ha sido utilizado como coadyuvante de tratamientos de quimioterapia y radioterapia en pacientes con cáncer, y el consumo de este hongo disminuye, casi que elimina todos los efectos colaterales de la quimioterapia. Por ejemplo, no se deprime la médula espinal, por ejemplo, no hay náuseas, los pacientes pueden comer normalmente, su sistema inmune mantiene elevado. Entonces, digamos que realmente es un hongo que es bastante valioso. Es triste que esta información no llegue a los centros de oncología. Una posibilidad buenísima. Sí. Lo dijo Hipócrates antes de Cristo. Dime qué comes y que tu comida sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Lo decimos ahí en Discovery. Tu medicina, tu alimento, pero no lo entienden las facultades de medicina, no lo entiende un centro oncológico cuando tenemos esas herramientas tan maravillosas. ¿Y qué es? Alimentación. Ya regresamos. Bueno, vamos a continuar con estas imágenes. Yo les pido el favor a ustedes, esto es un tema de estudiar. La doctora está haciendo un esfuerzo muy grande para trasladar todo ese proceso académico, todo ese proceso de investigación, muchos años de ciencia, de fitoquímica y demás, para contárselos a ustedes así, con cartulina y plastilina. Pero esto es para que simplemente ustedes sigan estudiando. Sé que muchos profesionales de la salud ven este programa, por lo tanto, estemos pendientes a toda esta información para que ustedes puedan encontrar esas herramientas terapéuticas para aquellos pacientes. No hay nada más que hacerle, no tiene más tratamiento cuando hay tantas cosas que nos regala la naturaleza. Veamos esta imagen de este siguiente seta u hongo. Este hongo se llama Trametes versicolor, es un hongo que tiene, digamos que las características o sus propiedades están divididas. Una parte en el sector industrial y la otra parte en la industria farmacológica. De este hongo hay una sustancia que ya está aislada y de hecho está patentada en Singapur, que se llama Crestin, que es su componente activo, digamos, es un polisacárido, un proteoglucano, o sea, es un polisacárido unido a una proteína y está indicado para cáncer gástrico. Entonces es bastante utilizado y en Oriente lo utilizan, es un componente activo que ya está siendo producido como fármaco. Imagínense, ¿cuántos años llevará de estudio? Yo siempre he dicho que la medicina china nos lleva 5.000 años y nosotros nos ufanamos de medicamentos cuando estamos desperdiciando estas oportunidades. Investigado en China, donde hay realmente la población del mundo para cáncer de estómago. ¿Eso nos lo contaron en las facultades? No. No, nos enseñaron quimio, radio, braquicirugía, punto. Pero ¿por qué no poderle dar una opción nutricional a un paciente? Con estudios, porque es que esto no se lo está inventando la doctora Sandra.
No, yo estuve en ese congreso. Es más, todo fue en inglés. Y eran gente de todo el mundo enseñándonos unas investigaciones maravillosas. Yo creo que ustedes tienen grabados ese congreso por tantos médicos que quisieran ver aparte de este congreso y que puedan contactar. Ahora damos los teléfonos de la doctora Sandra para que puedan tener más información. Mostremos nuevamente este hongo que sigue, esta seta, Lina. Este hongo es ¿cuál y para qué Este hongo se llama Schizophyllum comune. Realmente en Colombia nosotros lo podemos encontrar de forma silvestre en los cercos de Guadua. Es un hongo que tiene muchos atributos, pero dentro de sus atributos medicinales, el más importante es una sustancia que también está aislada y patentada en Oriente, que se llama esquizofilán, y es indicada para cáncer de cervix. ¿Esto es tomado o tópico? Tomado. No, tomado. Y ahora, en cáncer de estudios, ¿no? Porque no, perdón, el anterior. El anterior de se está produciendo ya comercialmente, igual que el Crestin, producto del Trametes versicolor. Para el cáncer de útero. Sí. Increíble. La siguiente, Lina. Qué bueno uno poder tener se llama Pleurotus ostratus. Bueno, varios de los hongos, no lo he dicho. De los hongos que hemos visto, pues Grifola frondosa y Pleurotus ostratus, pues son hongos que también son comestibles, es decir, pueden ser consumidos en la dieta. La realidad es que los hongos que son comestibles y que pueden ser incluidos dentro de la dieta, pues tienen una utilidad importante en nuestra dieta por la calidad y el tipo de proteínas que los hongos tienen, por la cantidad de agua que ellos manejan y porque estamos consumiendo las sustancias bioactivas de los hongos de forma, digamos que completa. La diferencia obviamente está en que cuando aislamos las sustancias, pues estamos concentrando la sustancia y ella podrá actuar, digamos que de forma más rápida, pero si nosotros incluimos los hongos en la dieta, pues vamos a estaremos consumiendo alimentos funcionales en nuestra comida diaria, que es lo que en Colombia no está establecido. Colombia, este hongo se llama Pleurotus eringi, el anterior era Pleurotus ostreatus. El Pleurotus ostreatus es el que se conoce como orellana en Colombia, que digamos que mucha gente lo conoce. El anterior. El anterior. Devolvamos al anterior. Este es el hongo arellana. Orellana. Orellana le dicen, se llama Pleurotus ostreatus, tiene muchos atributos como comestible, tiene atributos nutricionales, es bastante palatable, muy delicioso y tiene algunos atributos medicinales, especialmente por la cantidad de estatinas que tiene, puede ser anticolesterolémico. Y Pleurotus eringi, pues es comestible, es un hongo bastante gourmet, muy bueno y tiene atributos nutricionales bastante importantes. En Colombia no es muy conocido, este hongo es el hongo más producido en China como para consumo, como alimento. ¿Y qué propiedades le han encontrado? Tiene varias propiedades. Los pleurotus en general tienen un porcentaje de estatinas muy importante, es decir, pueden ser anticolesterolémicos, pero como en atributos nutricionales los pleurotus tienen un porcentaje de proteínas bastante alto, pero cuando nosotros hablamos de proteínas no podemos hablar solamente del contenido total de proteínas, sino que hay que hacer la comparación con los aminoácidos esenciales, que son los aminoácidos pues que nosotros no podemos sintetizar y que podrían hacer una compensación importante en la dieta y en dieta, por ejemplo, de vegetarianos. Es un complemento nutricional. Sí. Ahí ven pues este es increíble, esto es como un compendio de farmacología desde la nutrición. ¿Por qué no nos enseñaron esto en las facultades? Afortunadamente pues esto es desde la Universidad de Caldas, con el programa de investigación que nos está contando la doctora Sandra, donde están dándole esa oportunidad a los estudiantes para que encuentren esas herramientas. Yo nunca me tomaría una torvastatina en mi vida, pero si tengo la posibilidad, si tuviera mi colesterol alto, yo sé que a través de este tipo de alimento, que es este hongo,
puedo regular esas cifras de colesterol y de triglicéridos. Ya regresamos. Bueno, encantador el tema hoy. Ojalá todos ustedes simplemente lo vean como un proceso de información para estudiar. Aquí el tema es de estudiar. Cuando ejercía en Estados Unidos, uno tenía que presentar exámenes de actualización cada 2 años. Y yo me pregunto por qué no sucederá esto en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Porque es que es información que nos llega y deberíamos de irla incluyendo en nuestra formación médica. Yo siempre he dicho que uno va a la universidad y cuando uno estudia el pregrado, la carrera, le entregan a uno una obra de arte con unos pincelazos. Y depende de cada profesional cómo termina esa obra de arte. Ah, que es que la doctora Sandra estudió química. ¿Y ella qué hizo? Siguió investigando desde que la conozco, estudia, con mi sobrina la conocí, que ha estado también con nosotros acá, Viviana. Y es eso, que nos está presentando hoy ella, su obra de arte académica. ¿Cuál diploma? Ah, un diploma. Y qué dicha que eso llegara siempre a todos los médicos y a todos quienes ejercemos la labor de enfrentarnos a un paciente con una enfermedad. No, es que usted tiene que tomar atorvastatina, doctor, eso me mata. No tiene que tomarla, porque fue lo único que quedó con ese pincelazo. Ah, pero tenía la opción de este hongo, o de tomarme una cúrcuma con pimienta negra y canela, o de incluir la berenjena en la dieta, o la alcachofa y demás. Continuemos con estas imágenes y estos hongos. ¿Cuál es este, doctor? Este hongo que se llama Lentinus edodes, es posible que algunos lo conozcan, es el que comúnmente se denomina shiitake, que es el nombre genérico en Japón. Este hongo es un hongo que es considerado realmente anticolesterolémico porque tiene un contenido bastante importante de estatinas y digamos que el consumo de 100 gramos diarios se ha demostrado en investigaciones que realmente controla los niveles de colesterol de las personas. Y pues lo que pasa es que no hay acceso a este hongo de forma continua en Colombia. Es un hongo que también es comestible, es muy rico, absolutamente palatable, tiene muchos atributos nutricionales también desde el punto de vista de aminoácidos esenciales, de carbohidratos. Los carbohidratos que tienen los hongos son carbohidratos de alto peso molecular, es decir, de síntesis lenta, que hace que los organismos, digamos que el organismo tenga que trabajar y que no se vayan directamente a la producción de grasa o al tejido adiposo o aumentar los niveles de azúcar. Y es un hongo que también hay un producto desarrollado en China específicamente del hongo, hay un polisacárido proteína que se llama Lentinan y también está patentado. Hay una droga, se suministra en clínicas, no es de suministro del libre consumo, se suministra en clínica y está indicado para cáncer del sistema gastrointestinal. Cuando decimos gastrointestinal, pues entendí que se usa desde esófago hasta intestino. Este Lentinus. Este Lentinus. Increíble. Estaba pensando yo ahora, mientras usted hablaba, doctora, que me hacen una pregunta extra micrófono. La gente está encantada con el tema, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, entonces yo puedo coger el honguito ahí del aguado y comérmelo. O puedo ir a cogerme el hongo que me encuentro y me lo como. ¿Cómo es todo ese proceso para que ustedes puedan contarnos esas propiedades terapéuticas y en qué forma realmente pueden servirnos? Bueno, la primera parte es una pregunta muy importante porque en general las personas, digamos que dicen que si pueden consumir hongos silvestres si se van a caminar a un bosque, la respuesta es que no.
las recomendaciones no. ¿Y por qué las recomendaciones no? Porque hay muchos hongos que se pueden confundir con hongos alucinógenos o con hongos venenosos y las personas se pueden intoxicar. Entonces la recomendación es que no. Las especies deben ser certificadas, las de uso para, tanto para el consumo como alimento, como para el consumo para ser transformadas y hacer los extractos o extraer las sustancias que son útiles con algún fin farmacológico. De manera que obviamente los hongos se toman de los medios silvestres, pero cuando uno toma un hongo de un medio silvestre, pues debe adaptar la cepa, pero antes de hacer la adaptación del organismo, pues tiene que hacer primero la clasificación taxonómica. Claro, es correcto, y estar absolutamente seguro de que la especie con la que va a trabajar no tiene sustancias tóxicas asociadas que puedan generar un efecto adverso en la persona que lo consume. Bueno, vamos entonces a este otro corte de comerciales porque el tiempo apremia y nos quedan varios hongos importantes o setas para que ustedes conozcan. Ya regresamos. Bueno, continuamos con más familia de las setas. Ya acaba de decir muy bien la doctora Sandra Montoya Barreto, esto no es pues cualquier hongo. No, esto tiene que tener un estudio, esto tiene que tener un análisis. Y es lo que ellos hacen en un centro de investigación como la Universidad de Caldas. Y es lo que hoy queremos contarles a todos ustedes. Veamos esta otra especie de hongo y las propiedades terapéuticas. Este hongo se llama Ericium erinaceum, es un hongo que se conoce como melena de león o cabeza de mico, en otras partes del mundo le dicen así. Es un hongo que, digamos, también nuevamente es comercializado, producido y comercializado especialmente en China. De hecho, hay que hacer la referencia que China es el país que produce el 80% de las setas del planeta, que consume el planeta. Este hongo es un hongo que tiene un atributo bastante importante y está siendo en este momento estudiado para el Alzheimer, por una proteína específica que tiene. Entonces, pues nos salimos, digamos, de la parte de los potenciadores del sistema inmune, anticolesterolémicos, etcétera, y entonces pasamos a otro tipo de funcionalidad que es bastante importante también, pues porque hay muchos grupos de personas que sufren esta enfermedad y es bastante compleja. Se le llama la tercera diabetes, ¿no? El sí. Alzheimer es un cuento. Trametestrog. Bueno, aquí ya empezamos con unos hongos que no tienen, la utilidad es más una utilidad ambiental por la producción de enzimas que tienen. Si quiere pasamos más rápido. Estos Ganoderma planatum también tiene atributos medicinales, es otro Ganoderma. Podemos pasar lo mismo Ganoderma australe. Estos son más para el medio ambiente, estos son, ¿no? Sí, para el medio ambiente, que también tienen una utilidad importante. Claro. Este pues es un popurrí de los hongos ya de las setas cosechadas. Pero podemos pasar a una parte que es importante ahí en esa presentación. Dice fermentación sumergida, es otro laboratorio de la planta de bioprocesos y agroindustria de la Universidad de Caldas, en la que continuemos. Aparece entonces la parte de extracción de las biosustancias que en principio son polisacáridos, terpenoides y pueden ser proteoglucanos o aminoglucanos también, ¿sí? Se hace la producción del micelio, así como se ve, esas bolitas que se ven en esos matraces. Ahí se ven los bioreactores y se habla de que lo que se produce en esos bioreactores pues va a la extracción de exopolisacáridos o intrapolisacáridos. ¿Eso qué significa? Los exopolisacáridos son sustancias hidrocarbonadas que excretan los hongos por fuera de su célula, y los intrapolisacáridos hacen parte de su pared celular. Ambos tienen atributos, especialmente medicinales, diferentes.
y son diferenciados dependiendo de la especie de hongo. Y ya la unidad de fermentación en estado sólido, pues se produce también por procesos de fermentación en estado sólido. Siguientes. Sigamos. Se pueden aquí producir diferentes tipos de sustancias o biosustancias que son metabolitos de los hongos, ya sin la producción de los cuerpos fructíferos, sino solamente la producción de las sustancias que posteriormente deben ir a una unidad de separaciones o bioseparaciones que se pueden ver a continuación en diferentes equipos de extracción, es decir, extracción sólido-líquido, equipos de evaporación, centrifugación, extracción líquido-líquido, etcétera, que nos permiten iniciar los procesos de refinación y separación y refinación de los componentes. Ajá. ¿Hay más imágenes de pronto? No, bueno, ya podemos. Yo quiero, a mí me gustó mucho que ella hubiera cerrado hoy el programa hablando de la parte técnica, porque ustedes, así como alguien me preguntaba, ¿qué? Entonces uno ahí se come ese honguito y ya. No. Miren la cantidad de ciencia que hay para poder obtener ese regalo que nos da la naturaleza, porque es un regalo, encontraron en ese hongo una cosita ya que hay que saberla sacar con todos esos equipos que vieron, y eso es lo que tiene el efecto terapéutico. Eso es alta ciencia. A eso es lo que debemos de llegar. Entonces no es que yo me tome un productico por ahí o que haga una aromática, una bebida y demás, no. Es buscar el principio activo, la droga como tal, lo que tiene el efecto terapéutico, y que ellos pudieron estudiar y dijeron, este baja el azúcar, este me mejora las defensas, este me baja el colesterol, este me sirve para el Alzheimer, y esto es para el cáncer de útero, de estómago y demás. ¿Quiénes? Muchas personas, mucha investigación. Es importante. Es muy importante decir que no soy yo sola, Sí. que es un grupo, y ese grupo tiene múltiples profesiones. O sea, yo he trabajado y trabajo con químicos. Yo soy ingeniera química, pero trabajo con químicos, con otros ingenieros químicos que están especializados, digamos que tienen otras líneas específicas. Trabajo con biólogos, trabajo con médicos, inmunólogos. Entonces, digamos que hay una interrelación bastante grande y bastante importante, porque hay que desarrollar el cultivo de las setas. Y el desarrollo del cultivo es cultivo in vitro, o sea, no es lo mismo. Yo con un hongo que me encuentra en la naturaleza, con ese hongo no puedo hacer la extensión del cuerpo y empezar a trabajar con el tejido vivo, pero yo tengo que generar un sistema de producción de manera que sea capaz de producir lo suficiente para hacer las extracciones. Sí. Y también hay un grupo importante detrás en la producción, en la medida de las actividades biológicas. La medida de las actividades biológicas es tan importante como hacer una buena extracción de los componentes. Y así como están ellos allá en China, en Japón, en Australia, en Europa, en todas partes, ciencia, investigación, artículos indexados. Y eso es lo que queríamos hoy compartir con todos ustedes. Doctora Sandra Montoya Barreto, muchas gracias, y esperamos contar con usted nuevamente en estos programas para que la gente pueda interactuar y responder todas sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ok, a todos ustedes mil gracias, felicidades.